Hola, bienvenidos a mi aula virtual. Esta mañana vamos a dialogar un poco sobre la evaluación de calidad en El Salvador. Este tema lo vamos a enfocar a la evaluación de calidad comparada con el rendimiento y la medición, en base a las políticas nacionales de nuestro país. Como primer punto, vamos a conocer un poco sobre las políticas de evaluación y su concepto. Este tema es muy amplio, pero tenemos aquí el concepto de las políticas de evaluación, que estas dice, las políticas, textualmente dice, las políticas de evaluación de la calidad constituyen uno de los aspectos claves de la reforma educativa de los años 90. En el marco de los procesos de reforma del Estado y de descentralización de los servicios educativos, el diseño y el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad son funciones reservadas al Poder Central, quien asume el rol de Estado evaluador. Entonces, el principal ente rector de la educación es el Estado, a través del Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación, entonces, se encuentra un área que rige las leyes de la política de la evaluación, donde nos constituyen todo el parámetro, todo lo que podemos ocupar para la evaluación de la educación. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que quien quien realiza y construye las políticas de evaluación es el Estado, y quienes las ejecutan pues ya son los centros educativos, las escuelas, universidades, etc. Nuestro tema esta mañana va a ir enfocado al rendimiento y a la medición de la evaluación educativa. Entonces vamos a comenzar con el rendimiento. El rendimiento lo vamos a dividir en dos grandes momentos, el rendimiento suficiente y el rendimiento satisfactorio. Iniciamos con el rendimiento suficiente. El rendimiento suficiente es la evaluación positiva. Es tanto como afirmar que un conjunto de estudiantes ha dado un rendimiento suficiente. La evaluación negativa es la afirmación de un rendimiento insuficiente. Entonces nos encontramos con dos conceptos, suficiente e insuficiente. La suficiencia o insuficiencia son afirmaciones que indican de la comparación del nivel alcanzado por un estudiante cualquiera y el nivel establecido previamente por objetivos. Entonces aclaramos que el rendimiento suficiente es la comparación de esos niveles que los alumnos van alcanzando en base a la comparación de los objetivos que ya tenemos en nuestros planes de clase, en nuestros objetivos que nos planteamos para este periodo, para las clases, para las materias. Ahora vamos al rendimiento satisfactorio. El rendimiento satisfactorio nos vamos a referir a un rendimiento adecuado a la capacidad de un alumno. Evaluación insatisfactoria sería el resultado de la comprobación de un rendimiento inadecuado a esa misma capacidad. Por ejemplo, en nuestras aulas caemos mucho en esto, en el rendimiento, en decir, un alumno está dando un rendimiento satisfactorio, o sea que la maestra queda satisfecha con el rendimiento, las capacidades que ese alumno va desarrollando. Pero si nos encontramos con un alumno que no está rindiendo al mismo nivel que los demás, a veces caemos en decir, este alumno no está dando un rendimiento satisfactorio porque sus capacidades no están llegando al mismo nivel que los demás, pero este es un error porque a veces olvidamos que que los alumnos presentan diferentes formas de cómo ellos van aprendiendo su desarrollo, cómo lo van demostrando. Ahora vamos a aclarar la diferencia entre el rendimiento suficiente y rendimiento satisfactorio. Encontramos en el rendimiento suficiente o insuficiente, que es aquel el que determina en función de un nivel objetivo previamente establecido, o sea, basado en objetivos. Y el rendimiento satisfactorio o insatisfactorio
es el que determina en función de la capacidad de cada escolar, de cada alumno. Entonces recordamos, el rendimiento suficiente es basado a objetivos y el rendimiento satisfactorio basado en función a las capacidades que los alumnos van presentando. Como siguiente punto tenemos la medición. Ya hablamos un poco sobre el rendimiento. Ahora vamos a la medición. Cuando hablamos sobre medición, el primer pensamiento que se nos viene es medición, números, medida cuantitativa, una evaluación cuantitativa. Pero la medición va un poquito más allá. La evaluación y la medición. Encontramos el concepto de medición. La medición aporta precisión y rigor a las descripciones de los hechos, de las conductas de los sujetos, no solo conocimiento cuantitativo, sino que conductas de los sujetos y de las situaciones o contextos en las que éste tiene lugar, o sea, en el aula. La base teórica de la medición, encontramos un documento de Lord y Novick de 1968. Él describe que la medición es un procedimiento para la asignación de números, puntuaciones, medidas, a propiedades específicas de unidades experimentales, de modo que las caractericen y preserven las relaciones específicas en el dominio conductual. Entonces, no es solo el conocimiento cognitivo que el alumno va presentando, sino que también es la conducta. Entonces, ¿cómo vamos a medir una conducta? Es la teoría de Lord y Novick. La importancia de la medición en la evaluación es que ésta proporciona la información necesaria para diseñar la mejor estrategia posible de intervención y la medición indica también hasta qué punto dicha estrategia ha conducido a los resultados apetecidos, o sea, necesarios. La medición aporta precisión y rigor a las descripciones de los hechos, de las conductas de los sujetos y de las situaciones o contextos en las que éstas tienen lugar. Cuando una maestra en el aula va a evaluar una específica conducta de un grupo de sus alumnos o en específico de un alumno, se va a ir a las teorías de medición, o sea, cómo puede medir ella esas conductas, esos conocimientos. Vamos a diferenciar entre medición y evaluación. ¿Por qué lo vamos a diferenciar? Porque es diferente, pero a la misma vez van inmersas o van amarradas una de otra. La medición expresa un valor absoluto. La evaluación expresa un juicio de valor relativo. La medición es un momento procesal, no procesal, o sea que no lleva un proceso. Y la evaluación es un proceso dinámico, que sí va evaluando. Evaluamos periódicamente, evaluamos trimestralmente, y la medición está inmersa en la evaluación. La medición es parte de la evaluación y la evaluación absorbe la medición siendo más extensiva. Si hablamos de medición, este es un tema más amplio. La medición constituye un medio para valorar y la evaluación es la valoración misma. La medición es simplemente un medio para obtener datos y la evaluación compara los datos con los resultados previstos. Bien, entonces hasta aquí mi presentación. Espero les haya servido de mucho y estuvo con ustedes la profesora Josabeth. Muchas gracias.